Evangelio de Juan, capítulo 11. Una cordial bienvenida a todos los que nos están mirando a través de la vía virtual allí de sus hogares, como aquellos también que nos estarán mirando de una manera transferida en algún momento. Así que muchas bendiciones, bienvenidos a este momento donde queremos exponer la palabra maravillosa de Dios. Y les invito, dije, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 20 en adelante. Hoy vamos a hablar, si por favor los niños pueden pasar. Hoy quisiera ministrar acerca de si hubieses estado aquí. Es el título que le hemos colocado a este mensaje: si hubieses estado aquí. Y dice la palabra del Señor, versículo 20, capítulo 11, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me regalas de poder ministrar tu palabra en esta hora, Señor, a tu pueblo. Sabemos la responsabilidad que tenemos y por ello pedimos la gracia a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que sea sobre nuestra vida para tener la facilidad y esa capacidad dada por ti para poder exponer esta palabra de una manera, Dios, sabia, pero simple también. Y que ella produzca a aquellos que nos están mirando, que nos están escuchando en sus hogares o en cualquier sitio donde cada uno se encuentran, como los que están acá presentes en este edificio. Permite que los maestros y maestras, pastores, predicadores en cualquier lugar donde se vaya a ministrar tu palabra también en este día, oh Dios, puedan ser usados como un canal, como un instrumento para la gloria de tu nombre. Que tu palabra corra y sea glorificada y produzca aquello por lo cual tú la envías, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, puede sentarse usted que está acá. Dijimos que le hemos colocado el título a este mensaje basado en el versículo 21, cuando Marta se encuentra con Jesús y dice que si hubieses estado aquí. En muchas oportunidades pensamos en ocasiones como que Jesús está muy largo. Hay veces que aún creyentes cristianos han pensado, porque las oraciones no le son contestadas en el momento, de que Jesús no está ahí. Y hay inclusive quienes dicen en ocasiones: puede usted orar a Dios porque Dios lo escucha más a usted que a mí, siendo los dos creyentes. Hablo de gente creyente, no hablo de personas que no conozcan de Dios, sino los que conocen o conocemos a Dios. Pero hay quien a veces piensa como que los oídos de Dios están un tanto cerrados, como que Dios no le pone atención a ellos. Y eso no es así. Aquí ocurrió algo que en nuestro ámbito natural y en la actualidad esto no ocurre, porque Marta le dice al Señor: si hubieras o si hubieses estado aquí. Una de las buenas noticias que tenemos en esta época, en estos tiempos, es que el Señor está contigo donde quiera que tú vayas, en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. El Señor te acompaña de día y de noche. Mientras tú duermes, Él está contigo en todo tiempo. El Señor no necesita dormir, Él no necesita descansar. Por eso no importa la condición en que nos encontremos, siempre tendremos la compañía del Rey de Reyes y Señor del Señor, que está y vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Por ello es que tenemos que entender estas cosas. Y algo que me llamaba la atención, y por eso quise
continuar con esto y no sé si el domingo entrante continuaremos con esto, porque hay algunas frases, algunas palabras que me llamaban poderosamente la atención aquí. El Señor no había estado en el momento preciso según Marta y María. El Señor andaba haciendo la obra del Padre y resulta que lo mandan a llamar, pero el Señor no viene en el momento en que ellos querían. ¿Cuántas veces deseamos que el Señor opere y haga algo ya? Mas sin embargo el Señor se tarda, pero algo bueno es que aunque Él se tarde para hacer el milagro, Él siempre va a estar ahí presente. Él no está ausente, Él está ahí contigo a toda hora. Y eso es una bendición. Pero Marta viene y suelta esta frase que después la vamos a mirar más adelante, porque María, que era la que se sentaba a los pies del maestro, era la que recibía la palabra, dice exactamente lo mismo. Si hubieses estado acá. ¿Cuántas veces hemos pensado, o algunas personas inclusive hasta habrán dicho, Señor, si hubieses estado aquí, esto no hubiese ocurrido? ¿Cuántas veces tal vez la esposa le dice al marido, si hubieses estado aquí, esto no habría pasado? ¿Cuántos hijos le dicen a veces al papá, si hubieses estado aquí, esto no hubiese ocurrido? En tantas ocasiones o diversas nos encontramos viviendo tiempos de esta similitud, donde hay oportunidades cuando alguien le dice, o una mamá al hijo, o un hijo a la mamá, o un hijo al papá, o el papá al hijo, o entre las familias se dicen, es que si usted no se hubiese ido, si usted hubiese estado aquí, y a veces tienden a marcar y a culpar a las personas porque no estuvieron en el momento donde ellos lo estaban necesitando. Pero déjeme decirle algo, usted y yo no somos omnipresentes, solamente Dios. Solamente Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero usted y yo no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Y hay ocasiones que el enemigo se aprovecha y acusa a la gente y acusa a los cristianos porque es experto en acusar. Y hay personas que en ocasiones se dejan ministrar esas acusaciones que van contra ellos. Algo que debemos aprender es a no dejar que el diablo nos acuse, no importa a quién vaya a usar. Porque hay veces de que en la vida nos encontramos en situaciones, repito, que alguien viene y le dice, pastor, si usted hubiese estado ahí, eso no hubiese pasado. No, es que el importante no es el pastor, el importante que esté siempre ahí es el creador del universo, porque Él siempre va a estar presente en todo tiempo. El pastor no puede hacer mucho. Por eso nunca dependa de los seres humanos. No podemos depender de los seres humanos. Gracias a Dios por los seres humanos. Gracias a Dios por el amor que nos demuestran y podemos nosotros también demostrar. Gracias a Dios por las oportunidades que nos brinda Dios para poder tratar de ser bendición a los demás. Nuestro propósito siempre es tratar de ser bendición a las personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, de ser bendición a cada vida. Nuestro propósito es ser bendición a usted que me está mirando a través de la pantalla. Pero algo sí le dejo marcado y seguro esta mañana, y es, hay ocasiones que voy a llegar tarde donde tú me estás esperando, pero alguien sí va a llegar siempre primero, y es más, ya está ahí, y ese es Jesucristo, el príncipe de los príncipes. Ese sí va a llegar en su momento, o ya ha llegado anticipadamente. Pero Marta le dice a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús había declarado una palabra antes a sus discípulos, cuando Él dijo, voy, mas voy para despertarle. Y le dijo a los discípulos en el verso 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro, lo miramos la semana anterior, me alegro por ustedes de no haber estado allí para
para que creáis, mas vamos a Él. ¿Por qué? Porque los que estaban allí no creyeron. Y mire, hay algo que me llama la atención. Por eso hay mensajes que usted los puede escuchar 1, 2, 10 veces, 100 veces, pero Dios siempre tiene algo nuevo allí. Eso es lo bueno y lo hermoso de la palabra. Y le he dado vuelta a esto y le he preguntado a Dios y le he dicho: Señor, enséñame. Y cuando leo esto, en el verso 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay dos cosas que me encuentro en este versículo con el que sigue. Mas también sé ahora. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que sabía ahora? Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero ¿cuál era la fe de aquella mujer cuando ella suelta aquella palabra? Me gusta esta parte porque es una mujer que, a pesar de la situación que estaban viviendo, suelta una palabra positiva, una palabra buena, una palabra maravillosa, una palabra de fe, aunque la fe no estaba ejerciéndose en la propia vida de aquella mujer. Pero suelta una palabra de fe. Todo lo que pidas, sé. Ahora, no mañana, ahora. Sé que todo lo que pidas a Dios, Dios, ¿qué dice ahí? Te lo dará. Jesús es el Hijo de Dios. Y usted, que es hijo de Dios, también es hija de Dios. Entonces esta palabra no solamente hoy día es para el Señor, sino para usted también. Pero primero dijo una palabra donde, en cierta manera, si uno se queda escarbando y tratando de aprender un poco, siente uno como que había un resentimiento en aquella mujer y tanto en su hermana. Cuando ella le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos? Tal vez hemos pasado por esa experiencia o tendremos que pasar, pero hay que tener cuidado, hermano. Cuando hay una situación crítica en una persona, cuando hay una situación crítica en un miembro de una familia, cuando hay una situación crítica tal vez en un hijo que tengamos que atravesar, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que soltamos en ese momento indicado. Porque ella, cuando le dice: si hubieses estado aquí, ¿cómo toma usted eso? Parece un reclamo. Mi hermano no habría muerto si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a alguien? He vivido muchos años, he visto muchas cosas, he aprendido mucho porque Dios me ha enseñado, pero he tenido experiencias con personas donde han ocurrido ciertas circunstancias en determinados momentos, donde después ellas, de momento, por el shock, como que no perciben la realidad de las cosas, porque hay veces que cuando hay dificultades, hay personas que se bloquean, que se frustran y no tienen claridad en las cosas. Necesitamos pedirle a Dios siempre y al Espíritu Santo que nos dé la capacidad, la serenidad y el dominio propio para saber actuar en los momentos más indicados y precisos que a veces suelen aparecer en el trayecto del camino. Porque a veces, hermano, podemos conocer palabra, pero nos frustramos. No dejamos que el Espíritu se mueva, no dejamos que Dios tome el control. El control lo tomamos nosotros como seres humanos, y cuando tomamos ese control viene la desesperación y un sinnúmero
de adjetivos más que podríamos colocarle a estas cosas. Es que vivir el cristianismo no es simplemente de ir a una iglesia y andar con una Biblia debajo del brazo o metida en el teléfono o algunas versiones en un teléfono o una computadora. Eso no me hace un verdadero cristiano. Jesús dijo: por el fruto seremos conocidos. No porque nosotros podamos hablar tanto, pero debemos entender que cuando ocurren situaciones anómalas, Dios tiene el control de todo. Y es una frase que la usamos como muletilla y la decimos, pero cuando viene el momento allí, nos estresamos, perdemos la calma, nos frustramos, no sabemos actuar de la manera más adecuada. Algunas personas se asustan. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea malo, porque es algo natural de nuestro ser como humanos que somos, de una naturaleza caída. Pero mi querido hermano y hermana, y ustedes que me miran a través de la pantalla, tenemos que aprender a entregarle nuestra vida a Dios completamente y que el Espíritu Santo realmente maneje nuestra vida para poder dejar que en esos momentos Él nos siga controlando y entonces saber cómo debemos actuar en momentos indicados. Yo no le voy a decir que usted en algún momento no tenga que llorar. Por supuesto que usted tiene sentimientos y yo también. Los tenemos y el llorar no es pecado, pero el control, ahí sí. Y las palabras que yo suelte, porque a veces cuando hay momentos de tensión en una pareja, en una familia, cuando hay momentos de tensión por la situación que sea, aquí no voy a colocar alguna situación específica, por lo que sea, cuando hay tensión, normalmente lo que tratamos de hacer es de hablar fuerte, de golpear a los demás, de sacar frases que no edifican, de declarar palabras que no acarrean ningún tipo de bendición a nadie. Y nos herimos emocionalmente y nos hacemos daño emocionalmente. Y después queda la herida y ahí queda un resentimiento que después el diablo se va a aprovechar. Porque hay algo que tenemos que ponerle atención y es: debemos aceptar las responsabilidades donde nosotros nos metemos de acuerdo a las decisiones que tomamos nosotros mismos y no echarle la culpa a los demás. Tendemos a echarle la culpa a los demás, porque aquí, porque eso es así, porque eso es allá, y empezamos a ver panoramas y nosotros como que nos salimos de allí y entonces empezamos a ver que los culpables son los otros. Pero Pablo dijo: es que el mal no está en los demás, el mal está aquí adentro porque no tengo la visión correcta. La reflexión del miércoles la estoy preparando y tiene que ver con esto. Se asemeja un poco a aquellas que hablábamos de decisiones, pero hay veces que tendemos a culpar. Si hubieses estado aquí, o marcar, es que ya mi vida no es la misma, es que cambió. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué cambió? A veces pensamos, es que los demás han cambiado. ¿No será que soy yo el que he cambiado? Es que si hubieses estado aquí, ¿por qué tengo que cambiar? Nosotros en las partes negativas debemos cambiar para que el Espíritu nos controle, pero en lo bueno que tenemos debemos seguir haciéndolo, mi querido hermano. En esta carrera que llevamos, uno aprende y debe ponerle atención a las pequeñas cosas. Miren los años que llevamos en el ministerio, hemos visto donde a veces personas dicen: es que el pastor no me toma en cuenta, es que a mí no me llaman,
es que a mí aquí, es que a mí allá. Dios, comienzan a soltar, ya no es la fe, comienza a soltar palabras que no son buenas, y uno mismo empieza a atarse con los dichos de su boca, porque así está escrito. Ayer teníamos reunión con la junta y compartía con ellos algunas cosas, como que le diga, miro algo que está mal, miro algo que no. Tengo un hermano, no es de acá, pero hay un hermano que es un tanto incómodo. ¿Y sabe cómo le digo? El bendecido. No, Dios me enseñó, no puedes atarlo a cosas malas. Es que ese hermano sí me cuesta bajarlo. No, es el bendecido. Y cuando me refiero a él, cualquiera sabe de quién estoy hablando. Así que usted es un bendecido también. Usted es un bendecido. Y usted que me mira también es un bendecido. Tenemos la bendición de Dios. Y no podemos en momentos de crisis podernos marcar absolutamente a nadie por nada. Es que usted no hizo nada, es que usted no ayudó, es que usted no colaboró. Si usted puede colaborar, gloria a Dios. El que no tiene la intención, el que no tiene en el corazón hacer eso, no tenemos el derecho de marcar ni de juzgar a nadie, decirles que si usted hubiese estado aquí, tal vez no hubiese sido tan grave la situación. Es que, abuela, si su nieto hubiese estado aquí, porque usted siempre piensa en su nieto, si él hubiese estado aquí, usted no hubiera entrado en esa crisis. Pero usted, como piensa en los problemas que él tiene, entonces esa situación, y como a él es indiferente y no le importa nada, él es el culpable. Y si hubiese estado aquí, si hubiese tomado el teléfono y te hubiera llamado, eso no contribuye a nada. Tome el teléfono usted y yo y llamemos. Hagamos la visita usted y yo, y no miremos si alguien lo hace o no, porque Jesús siempre está ahí. Aunque ella dijo, si hubieses estado aquí, pero el Señor siempre está allí. Y a veces nosotros sí podemos, hermanos, debemos estar allí si hay la oportunidad. Pero a veces puede hacer que no se pueda, pero tenemos que quitar de nosotros las acusaciones y esos resentimientos. Cuando Marta y aún María, que se sentaba a los pies, ella viene y le dicen, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dicen lo mismo. Una se sentaba a escuchar la palabra, otras le servía al Señor. Las dos recibían, una desde la cocina, pero la otra que estaba a los pies. Dicen exactamente igual las dos. Yo decía, Señor, pero ¿cómo es que una persona que estaba metida y entregada viene y suelta una palabra? Parece como que hay un dolor ahí adentro. Parece que ese dolor la hace expresar de una manera inadecuada. Y María, no declara totalmente lo que declaró Marta. Porque Marta declaró una palabra de fe. Sin embargo, no sé cuál fue el tipo de fe que ella tenía, donde ella dice, pero sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vea la palabra tan profunda que ella está declarando. Nosotros debemos creer esa palabra y decir, Padre, yo soy tu hijo, y como tu hijo lo que te pida, yo sé que tú me lo darás. Tal vez no ahora, pero me lo vas a dar, Señor. Yo me apropio de la bendición que estoy necesitando. No importa si me la vas a dar mañana, la otra semana, el otro mes o el otro año, pero te doy gracias porque esa bendición que ocupo, tú me la vas a entregar, Señor. Ya estoy tomando posesión de eso, porque eso me pertenece como tu hijo. Pero ¿qué pasa a veces? Lo contrario. Hacemos una oración, no pasa nada. Entonces le pedimos a otro que haga la oración, no pasa nada. Pasan los días, no pasa nada. Y entonces las personas, hay quienes a veces hasta se molestan
¿Para qué seguir orando? ¿Para qué hacen eso? Porque hay algo importante y es: no declaramos la palabra de Dios siempre, no importa la circunstancia. Si me está doliendo algo, digo: Señor, gracias. Tú tienes control de esto. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú cargaste con mis enfermedades y mis dolencias. Eso dice el profeta Isaías. Y yo solamente digo: gracias, porque este dolor que siento, ahí lo llevaste en la cruz del Calvario. Y yo no sé si Dios opera ya o mañana o el otro mes, pero yo digo gracias, y todos los días: gracias, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, que la gente piensa que los demás se enferman y a veces el pastor no se enferma. A veces piensan que al pastor nunca le duele la cabeza. El pastor no piensa nada, a él todo le sale bonito. El pastor no tiene problemas nunca. A veces tengo más problemas que los suyos, porque tengo los míos y tengo que pensar en cómo orar por usted para que Dios opere de una forma especial y sobrenatural. Y orar y decir: Señor, siento que hay personas que a veces se alejan, han cambiado, Dios. Yo no andaba detrás, ellas andaban detrás mío, pero han cambiado. ¿Por qué? No sé. Estarán allí como Marta, tal vez un poco dolidos o dolidas, porque tienen un resentimiento por algo, porque el pastor llegó tal vez un día y soltó una palabra y se sintieron afectadas, pero el Señor también soltó la palabra. Y es que a veces cuando nos confronta el Dios, entonces nos sentimos dañados. En lugar de ser francos y sinceros y decir: Señor, gracias te doy porque me sigues hablando, y no importa si usas a un niño, si usas un joven o usas una persona adulta, pero te doy gracias porque sigo aprendiendo. No voy a cambiar. Le voy a declarar un secreto, hermano, y le voy a decir algo que dependerá de usted. Hay no sé cuántos pastores y hombres de Dios que a veces mantienen una relación como Jesús y Juan. Los tiempos pasan y hay circunstancias que pueden pasar. Juan nunca abandonó al Señor, aunque lo tomaron preso, pero Juan en la cruz del Calvario estaba ahí a los pies del maestro, y Jesús desde la cruz le dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Nunca lo abandonó. Pero en las circunstancias de la vida, a veces, hermanos, nosotros somos marcados porque la gente suelta palabras que no son palabras que están allí, sino: ¿se ha dado cuenta que el pastor ha cambiado conmigo? Pero que es que el pastor antes iba a su casa y el pastor lo visitaba y el pastor siempre lo invitaba, el pastor lo sentaba siempre a la par de él todo el tiempo. O era él o ella el que llegaban a saludarlo, el que llegaban a darle la mano, o era él o ella el que llegaban y lo abrazaban y lo bendecían. Y entonces hay veces que uno es marcado así, como Marta le dijo a Jesús: es tu culpa. Eso es lo que le estaba diciendo Marta a Jesús y María. Usted tal vez no lo mira así, pero eso es lo que yo entiendo ahí. Si hubieses estado aquí, si no hubieses cambiado, pastor, si usted no hubiera cambiado, ¿y por qué usted cambió? Yo no dependo de que los demás cambien. No cambie, hermano. Si usted ve que el pastor cambia, usted no cambie. Sea el mismo siempre. Pero si usted cambia, entonces usted va a empezar a sentir cosas y va a empezar a tener situaciones internas emocionalmente en su ser, como Marta. Es decir, es que cambió. No uso la palabra hubieses estado aquí, sino cambió.
¿Y por qué yo no sigo siendo el mismo? Es que antes iba a correr con el pastor, ahora no. ¿Y por qué no sigue yendo a correr? ¿Qué importa? Vaya detrás aunque el pastor no le diga nada. Pero es que ya no. Es que antes lo llamaba, pero ahora él no me llama. Pero ¿y por qué no lo sigue llamando? Porque el enemigo nos mete resentimientos como tenía María y Marta en el corazón, donde había un resentimiento. Y todavía ella declara: Dios te dará todo lo que le pidas. Si tienes una mala relación con tu papá, si tienes una mala relación con tu marido, Dios te dará eso. Pídeselo a Dios, Dios se lo va a dar. Pero no es que Dios va a hacer todo. A veces pensamos y queremos que Dios haga todo. No, es que mi actitud y mi forma de ser tiene que cambiar un poco. Y yo, si es mi esposo o si es mi esposa, voy a tratar de ser mejor. Voy a tratar de tenerle más paciencia. De cuando dice algo no contestar nada. Porque, vuelvo a repetir, hermano, es que esto sea en la vida diaria. Vea qué sencillo. Yo no sé si a usted con sus hijos o con su esposo o su esposa le habrá pasado. Aquí hay una marca que es: si hubieses estado aquí. Pero cuántas señoras a veces le dicen a su marido: es que usted nunca está en la casa, es que usted siempre en la calle. Eso no es porque hay un resentimiento guardado. Eso no es porque hay algo ahí adentro que no está bueno. En lugar de sentarse y decir: vea mi terrón de miel de abeja, yo quiero decirte algo. Tengo una amargura aquí adentro que necesito que me compres 2 Alka-Seltzer, aunque sea. Pero siento una amargura con usted. Sí, con usted. ¿Y por qué? Porque aquel día usted me hizo esto y esto y esto y me dolió tanto. Permítame hablar hasta el final y con toda la dulzura que usted se maneja de su hermoso y bello carácter. Ninguno dijo gloria a Dios casi. Entonces usted anticipadamente mantiene el control, porque ya ha orado, de la situación para que el hombre le escuche. Pero ¿qué ocurre en la naturaleza o en la normalidad? Es que te das cuenta, con vos no se puede hablar. Es que cada vez que empezamos a hablar, mire, la verdad es que mejor no me decís nada. ¿O no? No, nunca le ha pasado a usted. Y por eso terminamos marcando a los demás. Y aunque decimos que somos gente de fe, pero no usamos la fe en el momento. No importa cómo sea su marido o sea su esposa. Al final él fue lavado y comprado en la cruz del Calvario por la misma sangre. Y el Señor le tiene mucha paciencia a usted. Dígame a mí. El Señor le tiene mucha paciencia a usted. Dígame a mí. El Señor le tiene mucha paciencia a usted. Sí, a usted. A mí también. Pero nosotros no le tenemos paciencia a nada. Y necesitamos aprender muchas cosas, hermano. Debemos crecer en la vida espiritual, en los caminos de Dios. No importa los años, debemos aprender y debemos crecer. Porque hay veces que actuamos como estas 2 personas, que Jesús las amaba tanto y al difunto también lo amaba e iba a glorificarse allí. Pero cuando el Señor, ella le dice a Jesús, verso 22, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo hará, sea ahora. Pregunto, ¿usted tiene esa misma convicción que usted lo que le pida a Dios ahora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dios se lo hará? ¿O lo duda? Nada más que aquí no dice
tiempo, nada más dice que Dios se lo dará, pero no habla de un tiempo específico. Dios se lo dará. Y Jesús le contesta, cuando el Señor, de eso que uno se emociona, cuando alguien se le arrima con una palabra positiva y el Señor se emociona, entonces posiblemente y le dice, Jesús le dijo, tu hermano, da la palabra que le lanza el Señor. Y entonces, ay, se le cayó la fe. ¿Por qué? ¿Qué dice Marta? Yo sé. Claro, por supuesto, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué se hizo la fe? ¿Dónde estaba la fe? Yo sé lo que le pidas a Dios ahora, Él te lo va a dar. Pero aquí cambió el papel. Yo sé que va a resucitar. Y Jesús vuelve como a levantarle, a meterle una inyección allí de feolina. Y le dice, verso 25, le dijo Jesús, oye Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Es la palabra que le suelta al maestro. Y le agrega aún más, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Y le lanza la pregunta, ¿crees esto? ¿Cuántos creemos que Dios tiene el control de todas las cosas? Y la pregunta al Señor, ¿crees eso? Eso que acabas de decir, ¿lo crees realmente? ¿Cuántos de los que me miran por la televisión, su receptor, podemos creer que Dios tiene control de todas las cosas? Pero el Señor lanza la pregunta, ¿en verdad crees eso? Porque podemos soltarlo, podemos expresarlo y puede hacerse una muletilla. Pero alguien dijo del dicho al hecho, cuando yo digo que creo eso, actúo diferente. Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vea la declaración que le está soltando Marta, pero le puso limitaciones. ¿Por qué? En su fe le puso limitaciones. ¿Y por qué digo que le puso limitaciones? Porque Jesús, primero ella le había dicho que Dios haría todo lo que le pidiera. Y el Señor le habla que su hermano resucitará, pero ella cambia el panorama y entonces ella dice, sí, el día de la resurrección de los muertos. Y Jesús entonces le agrega, es que Marta, déjame decirte algo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y crea en mí no morirá eternamente. O sea, le está diciendo, mira Marta, tu hermano está vivo, está metido entre la cueva, está metido ahí, está sepultado, su cuerpo está inerte, su cuerpo no se mueve, pero está vivo. Y ella después dice, sí, Señor, yo creo que has venido tú a este mundo, que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dicho eso, se fue a llamar a su hermana. Pero mis amados hermanos y ustedes que me miran a través de la pantalla, hay cosas aquí que se contradicen, porque si el Señor, si yo vengo y declaro la palabra, yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y si Él dice, bueno, tu hermano resucitará, antes de meter la otra conversación, sabiendo de que iba a declarar una palabra más adelante, yo he creído que tú eres el Cristo,
donde sí, Señor, yo creo esto y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo, entonces las palabras de Marta debieron de haber sido diferentes y no haber dicho, yo creo, sí, Señor, yo sé que el día de la resurrección, ahí no. Si yo hubiese sido Marta, cuando declaro esa palabra, primero no tenía que haber resentimiento en el corazón, porque parecía que Jesús tenía poder solamente sobre los vivos. Si hubieses estado acá, Jesús tenía y sigue teniendo poder sobre todo. Él no tiene limitaciones. Pero aquí Marta lo coloca en una esfera o en una dimensión donde era poder solamente para los vivos. Pero creía que era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Es que el Hijo de Dios tiene limitaciones? Nosotros, usted y yo tenemos limitaciones, pero Él no tiene ninguna limitación, mi querido hermano. El Señor siempre tiene el mismo poder, no importa lo que nosotros digamos o hagamos. Simplemente la situación es que nosotros atrasamos o no hacemos que se haga realidad las cosas a veces por las palabras que salen de nuestra boca, porque la fe no es por lo que vemos. Cuando el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 7, por fe andamos, no por vista. Y en el capítulo 4, antes de llegar al capítulo 5, él declara y dice, llamando las cosas que no son como si, eso es fe. Hay gente que viene y el diablo usa personas y que entonces usted está mintiendo, está declarando eso y no se ven las cosas. ¿Y quién dice? Si yo lo que camino es en fe, declaro las cosas de fe. Si hay personas que no entienden lo que es la dimensión de la fe, entonces el problema es de ellos, porque no entran en esa dimensión para poder interpretar o conocer o sumergirse en esa dimensión. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Las personas que no escuchan la palabra, el que no se alimenta de eso, el que de vez en cuando, ahí como abejón de mayo, siempre va y recibe un poquito, esta gente no puede crecer en fe. Si nosotros venimos solamente los domingos al servicio que se da y entre semana no tocamos la escritura, si entre semana no escuchamos, si entre semana no estudiamos, si no leemos, no va a haber crecimiento de fe. ¿Por qué? Porque lo dice el capítulo 1 del libro de los Romanos. La fe. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y él dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan. Esto es poder ¿de qué? Eso significa que hay un poder en mí, hay una unción en usted, porque esa unción va a crecer de acuerdo a lo que usted siempre coma el alimento espiritual, y su fe va a crecer cada día más y más. Porque si yo no me mantengo aquí, hermano, ¿por qué hay gente que se enfrió? ¿Y por qué hay gente que no volvió? ¿Y por qué hay gente que se fue de las iglesias? ¿Y por qué hay gente tan acomodada en los hogares? ¿Y por qué hay gente que entró en un conformismo que ya no piensan que ocupan de Dios? Pero cuando tienen problemas, ahí sí piden a Dios. La necesidad de almorzar todos los días es suya y es mía. Usted necesita alimentar su cuerpo. En la parte espiritual, usted y yo ocupamos alimentarnos día tras día. Usted que me está mirando de la misma manera con usted también. Si usted depende solamente de una vez en cuando, como abejón de mayo, de conectarse ahí a través de la vía virtual, déjeme decirle que usted no podrá crecer en fe. Suena dura esta palabra, pero es la realidad. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos. Jesús dijo, yo miré a Satanás caer como un rayo. El diablo está despedazando a quien se le ponga por el frente.
Y el que no está bien agarrado y el que vive ahí de eso, bueno, voy a leer hoy fui a la iglesia y leí, pero el que se depende nada más de venir al culto y leer la palabra, déjeme decirle, por eso no hay fe, por eso no hablan de fe. Usted nunca escucha a esas personas que hablen de fe, nunca, porque no tienen nada. Se meten en sus trabajos, trabajan horas, trabajan extra, pasean, hacen cosas, pero de Dios no tienen nada. Con todo el dolor, tengo que decir las verdades tal y como son. La gente tiene internet para meterse en el Facebook. La gente tiene internet y tiempo para compartir en el Facebook, pero para conectarse un día, una hora para orar, no tienen tiempo. Y ahí no hay plata, ahí no hay internet. Aleluya. Dios les da salud, les da de todo, pero ahí no hay tiempo. Una hora por 8 días. Aleluya. Yo no sé usted qué está sintiendo, pero yo sé que el poder de Dios está aquí esta mañana, hermano. Y alguien a veces se resiente. Si usted se resiente hoy, es porque el diablo está trabajando y no deja que el Espíritu fluya en su vida. Porque a veces nos sofocamos, nos afanamos como Marta. No hay tiempo. Pero cuando vienen los vendavales y las tormentas, cuando tenemos que trabajar en fe, no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Y el diablo se aprovecha. Cierre sus ojos, hermano, aleluya. Hoy, esta mañana, necesitamos ministrar la cena del Señor. Si hubieses estado aquí, en el próximo domingo vamos a seguir con este tema, pero vamos a terminar, siento de Dios terminar para participar de estos elementos. El Señor está contigo, mi querido hermano y hermana. No importa tu condición, Él no te abandona nunca. Nosotros a veces lo abandonamos, pero Él no. Pero Jesús le preguntó, ¿crees esto? Y hoy nos pregunta, ¿crees esto? Aleluya, hermano. No podemos vivir como vive el mundo. No podemos continuar en ese transitar allí. Que solamente cuando tengo tiempo, cuando me queda espacio, trabajo horas de horas, me sacrifico, la plata inclusive no me alcanza, no sé qué pasa con el dinero, pero es porque no hay bendición ahí, porque no saco tiempo para el creador de todas las cosas. Y ahí hay gente que cuando entonces está metido en un hospital se acuerdan, pero ya es tarde. Todos los días necesitamos meternos con Dios. Todos los días tenemos que levantar las manos y en lugar de reclamar y decir algo, decir, Señor, gracias, gracias por la vida, por haber abierto mis ojos, Padre, gracias por haber visto a mi familia, gracias por las oportunidades que me has brindado, gracias porque esta mañana me has dado una oportunidad hermosa de poder ministrar en esta casa, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Porque eres grande. Comience allí a adorar a Dios, hermano. Comience allí a glorificar al Rey de Gloria. Aleluya. Es un momento especial. Es un momento. De decir, Señor, yo creo. Y si hay algo por lo que necesitamos pedir perdón, es el momento oportuno también. La palabra del Señor enseña y declara que debemos examinarnos a nosotros mismos. Porque de cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Y el apóstol Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso en esta hora, hable usted con Dios allí. Aleluya. Hable con el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, vengo a bendecir estos elementos, símbolo de tu cuerpo, el pan, que fue flagelado, que fue abofeteado, tu rostro que fue desfigurado, tu espalda, Señor, que fue maltratada. Y nosotros, Dios, tomamos este momento para recordar estas cosas. Declaro que cada vida, al tomar estos elementos, al participar, Dios, algo poderoso, algo especial ocurrirá internamente. Este jugo de uva, representación de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, bendigo estos elementos, declarando, Padre, que por el sacrificio de Jesús hemos sido nosotros curados. Por eso los bendigo, declarando que cada hermano y hermana al tomarlos va a recibir vida. Hay milagros. Declaro la palabra, Señor, que dijo Marta. Y yo sé que lo que pidamos a ti se hará en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta bendición y esta oportunidad. Aleluya. Sin el nombre maravilloso de Cristo Jesús, una oportunidad hermosa. Aleluya. Prepárese, mi querido hermano, para que mis hermanas le ministren allí. Y mientras tanto usted adore a Dios, mientras le llegan los elementos hasta el sitio donde usted se encuentra. Sangre que me da la paz, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. La palabra maravillosa dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Declare, si usted tiene algún problema, declare esa palabra. Dígale: Señor, tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste mis dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Qué lindo. Declare, si puede cantar esto, cántelo con nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Inmolado en el Calvario. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Dígaselo, así es. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo,
Qué maravilloso es eso. Sangre. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Aleluya. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Así es. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Gracias, Señor, por dicho. Gracias, Señor. Aleluya. Despreciado y desechado. Eso dice el profeta Isaías. Varón de dolor. El varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias. Y fue herido por nuestra rebelión. Hasta angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre de la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sangre que me da la paz. Maravillosa sangre. Preciosa sangre. Aleluya. Que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Sí, Señor. La sangre de Jesús. Así es. Aleluya. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, que tú nos regalas, Señor, en este momento. Aleluya. Levante su pan, mi querido hermano. Declaro lo que dice la palabra bendita y maravillosa de Dios. Señor,
dice que debemos examinarnos cada uno a sí mismo. Te pedimos perdón por cualquier acción, palabra, hecho, lo que hayamos de alguna manera interrumpido esa comunión con alguna acción. Pedimos perdón y solicitamos que tu sangre nos limpie. Queremos estar con nuestros vestidos blancos en esta hora. Por ello queremos participar, Señor, comprendiendo con claridad lo que esto significa. Por eso levantamos nuestro pan y declaramos lo que está escrito, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis amados hermanos, en memoria de nuestro Señor, que fue crucificado en aquel madero, donde su espalda se desgarraba cada vez más, pero Él cargó todo allí. Por eso Él hará, porque es su promesa. Nosotros en este momento participemos del pan declarando que es vida, porque es en fe, que en el momento de tomarlo, de comerlo y tomar el jugo de uva, estamos recibiendo vida de Dios en nuestros cuerpos. Comamos del pan en memoria de Jesús. Levante su copa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria del Señor. La sangre de Jesús que fue derramada en aquella cruz es la que tiene el poder para limpiar lo malo de nuestro ser. Por tanto, mi querido hermano y hermana, en el momento de tomar ese jugo de uva, una vez que lo tome, comience a decirle a Dios: gracias por todas las cosas. Por eso en este instante, en memoria del Señor, declarando que esa sangre maravillosa que nos da la paz interior fluye en nuestra vida, tomemos de la copa en memoria de Jesús. Allí donde usted se encuentra, comience a decir: Señor, gracias. Si puede y tiene la oportunidad de levantar una mano tan siquiera, de que pueda decir: Dios, gracias. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, lo que hemos hecho es un recordatorio y estamos anunciando tu venida. Los tiempos han cambiado, los tiempos han sido y siguen siendo difíciles. La maldad se sigue multiplicando por todas partes, pero tu gracia sigue sobreabundando también, Dios. Y por ello te damos una vez más gracias por tener la bendición, la dicha, la oportunidad de poder participar de estos elementos en esta mañana y poder declarar, Señor, de que en nosotros algo pasa, algo ocurre,
hay vida en nuestros cuerpos. Señor, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, y pedimos de tu ayuda para poder caminar en fe, para poder crecer y desarrollarnos. Lo que pidamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús es que lo pedimos. Y sabemos con plena confianza, declarando en nosotros las palabras que Jesús le dijo a Marta: ¿crees esto? Nosotros declaramos, Señor, nosotros creemos. No nos manejamos por vista. No importa lo que mis ojos contemplen, no importa las circunstancias, yo sé que tú tienes el control y que todas las cosas se mueven conforme a tus propósitos y que tú cumplirás en cada vida tu propósito de una de otra manera. Señor, cada vida está en tus manos. Somos tus hijos, somos tu familia, te pertenecemos. Y por ello te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has concedido de haber podido participar en esta hora de estos elementos. Opera en cada hermano o hermana y en todos los que haya una necesidad distinta, Señor. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, opera allí. Que la gloria de Dios pueda fluir, que la unción del Espíritu Santo pueda ministrar interiormente en cada corazón. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, venga allí, Señor, inundando todo el ser de cada hermano y hermana, de los que nos miran a través, Dios, de los medios tecnológicos. Que la gloria tuya se derrame de una forma sobrenatural. Que tu presencia, Dios, fluya. Que los corazones sean afianzados y afirmados. Que la paz tuya, Señor, envuelva cada vida. Declaro la palabra sobre cada uno para que sean fortalecidos con poder en el ser interior de cada vida. Sean fortalecidos con poder en ese poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Suelto la palabra e imparto la palabra, Señor, de que tendrán día tras día, Dios, las vestiduras tuyas, y que ninguna arma forjada contra tu pueblo prosperará. Son tu pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por ti, de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, declaro esta semana que habrá alimento en la alacena y en la mesa, que conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tú suplirás cada una de esas necesidades. Que tu buena mano estará extendida sobre tus hijos, que tendrán lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y que mañana tras mañana se despertará su oído para oír la voz del Espíritu. Declaro que lo que toque en sus manos será bendecido, Señor, y tú guardarás su entrada y su salida. Y enviarás a tus ángeles ministradores al lugar y al lado de cada uno para acompañarlos, para socorrerlos, para ampararlos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo hermoso, aleluya, que tú nos has prestado, aleluya, aleluya.